programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto. Hoy sábado 2 de agosto nos acompaña nuestro amigo Maco Valiente Figueroa, o Figueroa Valiente, y Hugo Rolando López y su servidor Otto Rothman. Y bueno, vamos a comentar con ellos aspectos de la corrupción que permanece en la CDAG, algo que esta semana trascendió un contrato que fuera otorgado a una empresa que incluso pues alteró documentos para que se le otorgara este contrato. Esto no es nada nuevo, desde hace muchos años se ha venido dando corrupción en la CDAG y las federaciones también pues han estado prácticamente secuestradas por grupos pequeños que han hecho de esto un botín económico y en consecuencia pues han vedado la oportunidad de participación a diferentes sectores y a jóvenes guatemaltecos que podrían ocupar un buen lugar para un buen desempeño en aspectos de deportes. Vamos también a hablar de la elección de los magistrados a la Corte Suprema, los magistrados de salas, que también pues hay pronunciamientos en cuanto a las acciones que se han visto por parte de la Comisión de Postulación en cuanto a la elección a estos próximos funcionarios de la justicia, que pues hoy necesitamos realmente gente comprometida, gente que demuestre capacidad, y hay para eso una tabla de degradación para poder calificar a los mejores candidatos. En este momento hay una lucha moral, hay una lucha de que la ética se haga presente y que pues sea un compromiso por parte de estas comisiones, no para los patrocinadores de las comisiones, sino para que representen la voluntad popular y que haya un cambio en la justicia de Guatemala. Así es de que vamos a empezar con nuestro amigo Maco y el caso de la corrupción de la CDAG, una anomalía clara, directa, que atenta contra los principios de los guatemaltecos, contra el futuro de la dignidad de los guatemaltecos. Maco, se ve claro pues que muchas veces no existe la imparcialidad y la libertad, la inclusión como debe de ser en una disciplina deportiva, y se ve que ahí lo que hay es un interés de corrupción por el presupuesto que se maneja. Amigas y amigos, buen día y bienvenidos a nuestro programa de hoy, que revolucionariamente es recordada esta fecha, 2 de agosto, porque fue cuando se levantaron varios ciudadanos, muchos de ellos de la Escuela Politécnica. No sé si dentro de esto estuvo Rafael Rothman, pero de todas maneras también él es parte de este ente de la revolución en Guatemala. En cuanto a la inquietud de Otto sobre la CDAG, verdaderamente preocupa lo que ocurre en esta entidad, aunque hay que hacer la salvedad que no es primera vez que la CDAG está envuelta en trapos sucios, por no decir en anomalías dentro del deporte.
Y yo no quiero entrar en detalles sobre esto porque nos acompaña un hombre que, aunque usted no lo quiera, ha estado introducido en muchas cosas, ya no digamos dentro del deporte. Si usted fuera a conocer su casa, pues diría, ¿y de dónde tantas medallas, de tantos trofeos, tantos reconocimientos hacia nuestro compañero Hugo Rolando López, especializado en esa materia, y por lo tanto él es quien más nos puede ampliar lo relacionado a esos trinquetes que tradicionalmente se hacen en la CDAG y diría en todas las entidades que pertenecen al deporte federado en Guatemala. Licenciado. Gracias, Maco, y vamos a expresarnos sobre diferentes puntos y aspectos. Por ejemplo, la Constitución Política regula en sus artículos 91 y 92, primero está la asignación presupuestaria del 3% del presupuesto ordinario del Estado. Segundo, está la autonomía del deporte, y tenemos la ley del deporte, la cultura física, que es el decreto 76-97 del Congreso de la República. Pero los negocios redondos que se han dado a través del deporte federado han sido muchísimos. Han habido 3 intervenciones gubernamentales en el deporte federado y podría darse la 4ª por esta situación, no lo voy a negar. Hoy se discute la ampliación de una piscina olímpica en cuanto al negocio que se hizo con una empresa donde no las cosas están claras, hay oscuras, hay compadrazgo, hay corrupción, y dejemos algo muy importante. Hace algunos años se quiso usufructuar el estadio Mateo Flores a una firma mexicana, y por eso el gobierno de la UNE ya no se dio las compraventas de todos los inmuebles de la ciudad deportiva. Otro aspecto, pero muy interesante, que se ha dado en el deporte, es la poca transparencia en elección de los miembros de la junta directiva que se turnan en los puestos. El presidente de la CDAG pasa presidente del Comité Olímpico y se eternizan en los puestos hasta 40, 50 años. Aspectos muy importantes, como también la compra de la finca de la zona 13, donde se amplió el aeropuerto, donde no sabemos esos millones de quetzales a dónde fueron a parar. El negocio de los campos de Marte, donde ya la gente ya no puede ir a hacer su práctica deportiva libremente, no, que hay ciertas limitaciones. Los complejos deportivos, hay un descuido total de todos los complejos deportivos que parecen gallinero. Una vez estuve en el complejo de San Benito Petén y habían hasta crianza de coches. Luego me fui a Izabal y el hospedaje era para veranear de gente cristiana y amigos del deporte. Las casas del deportista están abandonadas. Y vamos a señalar aspectos muy importantes porque cuando se han hecho negocios en el deporte, nadie dice nada, nadie. Y hasta hay aspectos que no queremos comentar en estos momentos. Hay una negativa de la Asamblea General y especialmente del Comité Ejecutivo de CDAG de no reconocer a la Asociación Nacional de Artes Marciales Mixtas, que llenó todos los requisitos, porque no son amigos de ellos. Es decir, no solamente hay corrupción dentro del presupuesto del deporte federado, que recibe más de 400 millones de quetzales y donde el gerente gana más de 400,000 quetzales, más de 40,000 quetzales mensuales, perdón. Esto, pues, para nadie es un secreto. Los amiguismos, hay una señora que fue asesora de la CDAG y su hijo que es dirigente del Comité Ejecutivo y ahora es asesora del Comité Olímpico, que la trasladó el señor Gerardo Aguirre, que fue despedido cuando fue director de la Dirección de Educación Física por corrupción. Es decir, ¿cómo llega esta gente a organizar y dirigir el deporte federado?
Y nosotros, afortunadamente, hemos sido dirigentes deportivos, hemos sido entrenadores, hemos sido deportistas. En el año de 1977 fui el deportista del año de la Federación de Tenis de Mesa. Y en el año de 1981 fui el entrenador del año por parte de la Asociación de Cronistas Deportivos de Guatemala 2 veces. He sido 8 años seleccionado nacional en el tenis de mesa. Es decir, conozco el deporte. He sido asesor de la Federación de Boxeo, asesor jurídico en el tiempo de Amílcar Velázquez cuando fue presidente. Conozco todo el país y sé los negocios redondos que hacen ahí. ¿Y qué hace ese Tribunal Electoral del Deporte que no exige requisitos a estas personas para ocupar cargos públicos? Hubo un personaje en el tenis de mesa que dijo, yo me dedico a la pesca, y esa es su hoja de vida para poder postularse a un cargo directivo. ¡Qué pena, qué vergüenza! Es decir, no presentan finiquito de la Contraloría de Cuentas. Los asesores, hay un asesor de la Federación de Lucha que tiene toda su vida lucrado en la Federación de Lucha y ha sido hasta gerente de la CDAG. Es decir, hay una lacra que me llama la atención. Este es uno de los negocios que ha salido público, pero tantos negocios que se han hecho y que nadie ha dicho nada. Es decir, la compra de las sillas del Estadio Mateo Flores fue otro negocio redondo. Es decir, ¿a dónde vamos a ir a parar con el deporte federado? Marte. Que aunque no era de federado. Pero es lamentable, sinceramente. ¿Y cuánto cuesta que un niño, un joven, un adulto haga deporte en las diferentes instalaciones deportivas si ya no es gratuito? Ya tiene que pagar una cuota para poder ingresar. Cuando reciben dinero de los impuestos de los guatemaltecos. Por ello es que esta ampliación de la piscina, que fue anómala, y que ahora dicen los medios de comunicación que van a entrar a revisar ese caso, ¿por qué no se revisa a muchas disciplinas deportivas que dicen que son deportes como el billar? El billar, ¿dónde llega deporte? No hacen esfuerzo físico. Es decir, hay tantos aspectos y hay deportes clasistas como el tenis, como el golf, como el badminton, que ya no dejan que la gente juegue de escasos recursos. Incluso el de tiro o el otro deporte el squash, el tiro, el remo. Es decir, sí, todas esas disciplinas, sinceramente, son excluyentes. Que me perdone, son excluyentes para las grandes mayorías. El deporte debe ser intervenido. Hay que revisar el presupuesto y los gastos. La Contraloría de Cuentas tristemente ha sido una falacia, ha sido un ente que no ha hecho su trabajo. Es lamentable que una controladora gane más de 70,000 quetzales mensuales y no haya hecho absolutamente para depurar el deporte. ¿Dónde está ese Tribunal Electoral del Deporte que tiene a su cargo las elecciones de las diferentes ramas deportivas? Vergonzoso el trabajo que se hace en el deporte federado. Triste, pero cierto. ¿Y por qué lo manifiesto? Mi tesis de graduación como abogado y notario se titula La autonomía del deporte federado. Conozco el deporte federado, es decir, cómo se elige, qué requisitos, cuáles son las prohibiciones, cómo se integra una federación deportiva con 5 asociaciones deportivas nacionales, cómo se integra una junta deportiva municipal, cómo se integra las asambleas generales. Es decir, conozco el deporte, su integración, su organización, y es una lacra. Debe intervenirse el deporte por desorganización y corrupción. Tristemente, los negocios de la zona 13, de las fincas de la ampliación del aeropuerto, los negocios de aquella futura compraventa del usufructo que se iba a hacer del Estadio Mateo Flores, los negocios de las butacas y de las piscinas. Había una revista que se publicaba en la CAG que un directivo realmente era el editor y estaba cobrando 80,000 quetzales por una revista que llegaba a 16,000 quetzales. Es decir, hasta eso, ahí vendían trofeos, era un negocio para otro directivo. Es decir, toda persona y los negocios de una señora que es mamá de un directivo de CDAG
es asesor del Comité Olímpico y antes era asesor de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Tengo los nombres y en un programa especial los vamos a publicar. No tenemos nada que esconder y por supuesto la corrupción del deporte federado no es nuevo, es viejo. Y el señor Gerardo Aguirre lamentablemente debe renunciar del Comité Olímpico. Y es que tiene también procesos legales pendientes. Y hay procesos legales. ¿Qué vamos a hacer con el deporte federado si está en lo más bajo de lo que es una especialidad de nuestra sociedad? ¿Cómo está el fútbol de Guatemala, que no ha alcanzado ni siquiera una clasificación a un mundial? ¿Cómo realmente muchas disciplinas deportivas de élite no dejan que los niños y los jóvenes hagan deporte? ¿Por qué? Es decir, a eso voy, Otto Rodman. Gracias, Hugo. Y creo que los guatemaltecos tienen que empezar a entender que urge que se participe, que se enteren, que conozcan. En los portales del Estado tendría que estar la información, que fiscalicen la inversión, la supuesta inversión que hace cada una de las instituciones, y pues para los que aman el deporte, pues ¿por qué no fiscalizar a esas instituciones que están obligadas a prestar los servicios necesarios y a mejorar las condiciones para que se dé un buen deporte? Te voy a dar un puntito. Cuando se autorizan los presupuestos del deporte federado para las diferentes ramas deportivas, como las federaciones deportivas nacionales, los que mayor porcentaje son los deportes de élite. Pero, ¿qué planes de trabajo presentan y quién revisa esos planes de trabajo? Tenemos una comisión administrativa y fiscalitativa del deporte federado y no hace absolutamente nada. Es decir, tenemos un Colegio Nacional de Árbitros que no se le atiende, tiene el 2% del presupuesto de ingresos que tiene el deporte federado, y por decir algo, el fútbol tiene sus propios árbitros, el básquetbol tiene sus propios árbitros, y el Colegio Nacional, bien, muchas gracias, no se respetan a los delegados de prensa cuando viajan al extranjero, porque como este grupo de directivos se van a chupar, se van a veranear a los viajes, se llevan gastos de representación, se llevan a sus parientes, ¿y quién nos fiscaliza? ¿Y qué hace la Contraloría General de Cuentas al respecto? Absolutamente nada. Hoy tenemos a la Asociación Nacional de Artes Marciales Mixtas que no los dejan participar en el deporte federado porque como no son de ellos, le están poniendo peros para que entre, como el squash. ¿De quién es los dirigentes de squash? Los dirigentes de boxeo que nunca han practicado boxeo. Es decir, ¿a dónde vamos a ir a parar con esta clase de dirigentes que nunca han hecho deporte? Eso es lamentable. Claro. Y ahí me quedo. Gracias, sí, gracias. Yo creo que con en conclusión, pues, entonces, Soto, sometamos a votación. ¿Se solicita la intervención? Claro, sí. Entonces, públicamente se solicita la intervención del deporte. Así es. Por parte del Congreso de la República y la Contraloría y la también. Contraloría General de Cuentas desde el punto de vista financiero. Claro. Vamos a pasar a otro punto por el tiempo. Hoy tenemos 1 hora solamente los sábados y pues creo que ampliamos bastante ya el tema de la CDAG. Dentro de todo esto, yo quería contarles que esta semana se manifestaron pues todos los amigos agricultores y los guatemaltecos del sector del occidente de la República en contra de la minería, en contra de los altos precios de la energía eléctrica y los precios altos de un documento de identificación que se les incrementó considerablemente del RENAP. Y es que no podemos dejar pasar por alto esos grandes movimientos. La Puya hoy estuvo esta semana también en una situación difícil. Fue arremetida esta semana por nuevamente personal de la minería, por el Estado mismo, se hizo presente en señal de intimidación, represión, a una pequeña comunidad donde se inicia el corredor seco y donde pues todos los agricultores están defendiendo su agua y están defendiendo su tierra.
con justa razón. Así es de que nos manifestamos y nos solidarizamos para con todos estos vecinos y nos manifestamos en contra de la criminalización y la represión por parte del Estado. Vamos a leer rápidamente un artículo que nos trajo Maco Figueroa, y es que este documento fue extraído del internet y dice que se trae el Banco Mundial. Este borrador se filtró, en el cual la entidad plantearía que los proyectos que financie en el mundo el BCIE no pasen por normas sociales y ambientales como la consulta previa a los pueblos originarios. Esto fue publicado precisamente hace 2 días y recientemente se conoció este borrador del Banco Mundial que plantearía que los proyectos de inversión financiados por esa institución en cualquier país no tengan que cumplir algunas normas ambientales y sociales. Lógicamente el BCIE o el Banco Mundial y el otro también, Banco de Desarrollo, sí, y el BCIE también, o sea, tienen influencias y lo único que buscan es colocar el dinero y preferiblemente en países corruptos, porque califican perfectamente para convertirse en víctimas, empresas fáciles y sometiendo a los pueblos por negligencia, incompetencia e incluso contubernio con las autoridades de turno de cada país. Muchas veces por eso arremeten contra funcionarios inteligentes, transparentes, o sea, el mismo Banco Mundial generan la inestabilidad necesaria para poder votar o cambiar de gobiernos. Y es que les interesan este tipo de gobiernos para mantener en pobreza a estos países. No hay duda de eso, no hay ninguna, no cabe la menor duda. Según Forest People Program, con esta iniciativa, la cláusula opt-out se socavaría los derechos de los pueblos indígenas. En una acción sin precedentes, el Banco Mundial propone que los gobiernos liberen de las normas establecidas para proteger a los pueblos indígenas de las consecuencias imprevistas y negativas de las actividades de desarrollo financiadas por el Banco Mundial. Es decir, se dejarían de lado las normas internacionales en materia de protección de los pueblos indígenas. O sea, va en contra de los pueblos indígenas estos mismos préstamos. Joan Carlin, secretaria general del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia, afirma que es una frustración que el Banco Mundial opte por discriminar y marginar aún más a los pueblos indígenas, en lugar de rectificar su mala herencia con los pueblos. En Asia, donde ella suele trabajar, esto favorecería a muchos gobiernos que se niegan a reconocer legalmente a los indígenas. El reconocimiento legal de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos no está totalmente determinado, lo que es crítico para la protección de los pueblos indígenas en cualquier intervención de desarrollo en el mundo, enfatiza esta funcionaria. Para Forest Peoples, de prosperar la propuesta de la financiera del Banco Mundial, podría sentar un precedente para otras instituciones financieras multilaterales. El banco ha sido históricamente un líder en el desarrollo de protecciones ambientales y sociales cada vez más fuerte, pero este borrador socava esta reputación significativamente, advierte. Es que quiero contarles, de hecho, la verdadera amenaza si se adoptan las políticas propuestas es el impacto práctico e inmediato que estas normas podrían tener para los pueblos indígenas que viven en países donde los gobiernos les niegan sistemáticamente sus derechos, o sea, Guatemala. Ante esta iniciativa, varios representantes de los pueblos indígenas de todo el mundo se están movilizando para exigir que el Banco Mundial la retire. De momento, le han enviado un documento firmado por 84 organizaciones de pueblos e instituciones y 59 colectivos y decenas de personas naturales. El tema es mucho más amplio, lo vamos a dejar acá porque nos vamos a ubicar en Guatemala. Y es que te quiero contar, la manifestación de los pueblos que se dio, más la represión esta semana, precisamente en La Puya, y con esta burla que pues creemos que fue el Diario de Centroamérica, sacó este dato donde el presidente
a través de Barcárcel, donde el mismo Barcárcel anuncia, yo veo ahí varios como excomisionados de una institución armada con el presidente, pero acá dice que se benefician a 18 comunidades. ¿Cómo se mira el chulo ahí, va? Sí, 18 comunidades, dice. Ahora les voy a contar. Para empezar, solo les van a dar aparentemente 20 millones en 20 años. Pero aquí hay un artículo que salió y es que es interesante porque este compañero, colega, comunicador, pues se tomó la molestia de iniciar ya las investigaciones y dice, ¿con quiénes? Porque los comunitarios del lugar no saben nada de este convenio. Entonces es una burla en cuanto a la hidroeléctrica Santa Rita, que está abusando del poder. Quisiera yo leer y luego tú, perdón que lo voy a hacer rápidamente, pero líderes comunitarios a lo largo del río Dolores, donde está la hidroeléctrica Santa Rita, manifestaron que desconocen dicho convenio. Y entonces convenio dice que permitirá el desarrollo comunitario. Así comienzan los titulares en todos los medios de comunicación para referirse al convenio firmado entre la hidroeléctrica Santa Rita, la MUNI de Cobán, donde el presidente de la República y otros funcionarios de gobierno actuaron, como dice un documento de la municipalidad de Cobán, actuaron en calidad de testigos de honor y no de garante de los derechos de los pueblos, como es su mandato constitucional, poniendo así en duda su función. Quien ahora actúa en calidad de testigo de honor, Otto Pérez, manifiesta que con eso se ha terminado el conflicto. Además, él mismo calificó de histórica la firma de este acuerdo, que confirma la mala información que algunas veces se maneja en la población rural en torno de proyectos de desarrollo que benefician a las comunidades donde se ejecutan, e incluso lo propone como un ejemplo a seguir para resolver lo que ellos califican como conflicto social, y desconoce que en realidad es una disputa entre el derecho de los pueblos a su tierra y su territorio y los intereses económicos del capital transnacional y nacional. A quienes firmaron y ratificaron este convenio se les olvidó las flagrantes violaciones a los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en que ha incurrido el Estado, el gobierno y la hidroeléctrica Santa Rita. Desconocen un acta del 2010 en la que las comunidades y sus legítimos representantes resolvieron que no querían y no aceptaban ninguna construcción de hidroeléctricas en el lugar. En dicha reunión estuvieron presentes representantes de la ONG CEDER, de la Gobernación Departamental, de la PDH, de la MUNI de Cobán y otras personalidades. Por otro lado, este convenio desconoció el asesinato de los niños David y Ageo, asesinato y ataque y persecución contra líderes comunitarios, intento de violación a señoritas de las comunidades por parte de trabajadores de la hidroeléctrica Santa Rita, las órdenes de captura contra líderes comunitarios que se resisten a la construcción de la hidroeléctrica y el encarcelamiento del líder Timoteo Chen. Líderes comunitarios a lo largo del río Dolores manifestaron que desconocen dicho convenio y que por lo tanto no están de acuerdo con el mismo. La pregunta: ¿con quiénes medió el señor Miguel Ángel Barcárcel cuando afirma que estos acuerdos se alcanzaron gracias a su trabajo de mediación? Ante esto surge otra: ¿de dónde son los supuestos líderes comunitarios que estuvieron presentes en el Palacio Nacional para firmar y ratificar el convenio? ¿Por qué el convenio no se firmó en Cobán y como debiera ser, convocando a las comunidades de Río Dolores y en algún lugar en las márgenes del río? ¿Qué concepto de desarrollo integral manejan quienes elevaron el convenio? Cuando no puede haber desarrollo si han violado derechos. En definitiva, ¿a quién beneficia objetivamente el convenio? Démonos cuenta que fueron engañados los vecinos y trajeron, yo veo como que fueran comisionados de aquellos que contrataron en los tiempos del conflicto armado, aquellos que le decían, se ven como que fueran comisionados militares. Expac. Es la tinta que tienen todos estos señores que están ahí. Son PAC, pero son SPAC. Bueno, entonces miren, ¿por qué engañar? ¿Por qué engañar a las comunidades? Y luego viene la represión. Créanme,
a todas las organizaciones rurales, a todos los líderes campesinos, a todos los están persiguiendo. Ahí vemos a Mauro Bay, allá fue detenido por unos que le llaman los milicianos o algo así en Huehuetenango, que dicen que estuvieron metidos incluso cuando Justo Rufino Barrios les regaló las tierras a los mexicanos. Chiapas, Tabasco y Socorro. Claro, estos amigos con un puño de armas para combatir Centroamérica. Han cogobernado con los gobiernos de turno. Así es. ¿Cómo no se iban a prestar para detener y generarle una trampa a Mauro Bay, presidente de Codeca o representante y líder de Codeca? Hoy lo acusan de robar energía, etcétera. Bueno, y que tenía recibos y etcétera. Todo eso se le pudo haber implantado a Mauro Bay. Hoy Mauro Bay está detenido y Codeca es una de las organizaciones más grandes a nivel nacional en representación campesina. A mí realmente me duele ese tipo de actitud por parte del presidente Otto Pérez y ojalá pues no haya sido, ojalá haya sido engañado él. Pensemos pues que haya sido engañado, no lo creemos, pero pensemos, tomémoslo desde ese punto de vista. Así es de que vos querías hablar sobre los pueblos y los derechos de los pueblos. Primero, me llama poderosamente la atención dos aspectos. ¿Cómo va a quedar el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, que fue ratificado por nuestro país, donde se le debe consultar a los pueblos indígenas, a los vecinos del lugar, para que ellos puedan manifestarse sobre sí o no de dicho convenio? Me llama también la atención cómo va a quedar el Código Municipal del artículo 61 al 67 en cuanto a las consultas de los pueblos indígenas. Es decir, ¿por qué no se consultó a los vecinos y se firma un convenio que beneficia solamente a un grupo de personas que lamentablemente son afines al gobierno? Yo no creo que este señor Miguel Valcárcel no esté actuando con fines electoreros, con fines politiqueros y con fines, no vamos a decir de patriotismo, sino por el patriota, para prestarse a esa farsa. Dejar de hacer o no hacer, que son tres obligaciones: dar, hacer o no hacer, que regula el Código Civil, y en este caso una conciliación de unos supuestos líderes afines al gobierno, violentando el derecho interno del país. Lo que procede en este caso es impugnarlo. Los vecinos que estén inconformes, a través de sus abogados, pueden impugnarlo en las cortes, en los tribunales de justicia, porque ya basta de engaño, ya basta de mentiras, ya basta de ese enriquecimiento ilícito. Debemos obrar con equidad, con justicia social, debemos ser honrados y honestos. No hagamos esta clase de negocios marrulleros, que lamentablemente no hay beneficio colectivo para la comunidad, para los vecinos de dicho sector. Lamentamos sinceramente poder comentar esta clase de noticias negras, de luto, y no rojas por sangre, porque aún no ha corrido, y ojalá no corra, porque estamos en contra de la violencia. Pero si se violentan dos leyes ordinarias del país, de carácter general, que vayan en perjuicio de estas grandes mayorías de los pueblos indígenas, sinceramente deja mucho que desear. Ojalá que los comunitarios, los vecinos de dicho lugar, impugnen este convenio que a grosso modo pues no tiene nada de utilidad para nuestro país, para los pueblos indígenas, que siempre ven un bien común y que se beneficien todas las comunidades y no cierto sector.
como está pasando en Teculután, allá en Zacapa, o en Pasabién, en Río Hondo, o allá en Santa Cruz Varías con la hidroeléctrica, o aquí simplemente en San José del Golfo con el famoso La Puya. Es decir, hay tanto que hablar sobre esa explotación, sobre esos engaños, y que Beacanal lo tiene que decir, y lo hacemos libremente porque es una tribuna, y ese convenio que señala y que leyó Otto Rothman, pues es una institución internacional, lo que busca es generar intereses para beneficio de ellos, untar las manos a los politiqueros para que después unos cuantos millones pues se trasladen a ciertos líderes supuestos, y lo demás para los funcionarios públicos. Para eso no es un secreto, y ojalá que impugnen, porque se violenta el decreto 169 de la OIT, porque no se les consultó, el Código Municipal en relación a las consultas de vecinos. Son dos normas jurídicas vigentes de nuestro país, y si este convenio nació en la vida jurídica, es anómalo, totalmente anómalo, porque viola normas internas del país. Claro, acordate que esto puede ser también algo generado bajo otra, desde otro mando, o sea, podría ser oculto, podría ser como una nueva norma del Banco Mundial, donde se pretenda pues callar y priorizar para cualquier proyecto donde no llene las calificaciones necesarias, las normas necesarias. Pero yo quisiera que pasáramos también, fíjate que hay muchas estrategias que el gobierno ha estado usando, las transnacionales las han usado, y lógicamente Guatemala es víctima porque Guatemala es un país muy rico en bienes naturales, en oro, plata, petróleo, y entonces les conviene a todas estas transnacionales un país muy pobre y muy mediocre, porque va de la mano. Fíjate, Maco, que recientemente allá en los 48 cantones hay alguna fisura. En Totonicapán, una organización centenaria, pues se vio involucrada en una fisura, y es que vimos al presidente de esta organización que los del CACIF se lo llevaron a participar a Washington a algo, generándole incluso hasta tal vez algún tipo de trampa y generando ya la división. Y esto, yo no sé si vos puedes hacer un llamado a todas las organizaciones rurales, campesinas, indígenas, para que se mantengan unidos, para que identifiquen dónde viene la punzuña, dónde viene la intriga, o sea, y que muchas veces hay que ser muy transparentes para evitar que se infiltren intereses oscuros, que al final pues vimos que hay un grupito por ahí que medio estaban aceptando algunas cuestiones como la explotación de los bienes como buenas, sin siquiera el país obtener lo que le corresponde dignamente. Porque mira, el hecho que por ejemplo el presidente firmó aquí en el Palacio con unos guatemaltecos y que les van a dar 23 millones, dice, en 20 años, Maco, vos sabés que eso es nada, eso puede ser casi que la licencia de construcción, pero no se establece cuánta agua van a usar, cuánto tiempo la van a retener, porque ellos pueden hacer una represa y secar el resto del río. O sea, hay tantas cosas que de verdad las comunidades lo saben, pero siempre existe aquello de comprar a ciertas personas, sobornarlos, coaccionarlos, amenazarlos, en fin, siempre existe esa estrategia por parte de inteligencia que no se me viene, militar. Entre paréntesis. Entre paréntesis. Solapada, por supuesto. Claro. Yo quiero retomar el caso de Santa Rita.
de ese famoso convenio del que, según las publicaciones, nuestro señor presidente fue uno de los testigos de honor. Llama la atención, ¿por qué no decir testigos de honor los campesinos? Pero como se trata de seguir haciendo publicidad para el Partido Patriota, entonces se toma al mandatario como un testigo de honor. Qué lamentable. Y comparto con Otto y con Hugo Rolando lo relacionado a que se sigue violentando la ley que de una u otra manera favorecería a los pueblos indígenas. Y pareciera que esta actitud que ha asumido el Banco Mundial, aunque se habla de un borrador, ya está surtiendo sus efectos. Es real, Mac. Y Santa Rita puede ser ya un instrumento de el Banco Mundial que pretende que aquellas conquistas de los pueblos indígenas se queden al margen, que se deje por un lado la consulta popular o consulta de vecinos, para que estos no se opongan a las instalaciones de hidroeléctricas, extracción de minerales, etcétera, etcétera. Entonces, desde esta tribuna libre de la expresión de los guatemaltecos, instamos a todos, absolutamente a todos los guatemaltecos, que no nos dejemos sorprender por los politiqueros que tratan, con el perdón de quienes nos oyen y nos observan, nos tratan de babosear. O de babosos. Porque esa es la palabra. Nos tratan de babosear con cosas que no viene al caso mencionar, pero que concluye en una campaña política con la idea de favorecer al partido oficial de turno. Reitero, no nos dejemos babosear de los políticos con estos argumentos de que se firmó el convenio en Palacio Nacional. Como dijo Otto, ¿por qué no se firmó en ese lugar? Esto lo dijo el periodista. ¿Por qué no se firmó en ese lugar? Sencillamente porque había que tratar de convencer a determinados y serviles líderes para que firmaran el documento. Ojalá y que podamos conocer el nombre de quiénes son los representantes del pueblo que firmaron este convenio, que definitivamente solo tiene el nombre de convenio, pero que en la práctica babosearon al pueblo. Así, tan sencillo. Sí, fíjate que el artículo escribió Máximo Bactiul el día de hoy, Canjobal, Oca Nojbal. Bueno, sí, lo escribió él, pero sí, yo no he leído este documento. ¿Con quiénes? Dice, es el titular del artículo en prensa en las páginas interiores. O sea, ¿con quiénes? La interrogante es verdaderamente, de verdad, pues es una burla para las comunidades, y como de verdad te digo, no había yo analizado, caído en por qué en el Palacio Nacional, ¿verdad? Y por qué no allá en Cobán y en el río, pues, Dolores, donde se está dando, donde están los interesados, donde están los afectados. Así es de que, de verdad, Barcalcer, yo siempre he dicho que este señor debe renunciar,
no debe de ser bienvenido en ninguna comunidad, debe ser expulsado a donde él se acerque, porque non grato. Debe ser declarado non grato por las comunidades, pero ese es trabajo ya de las comunidades. O sea, lo ha venido haciendo, ha venido retrasando los diálogos, no los han hecho públicos, no han existido, se han burlado de las comunidades. A los señores de la Puya, por ejemplo, a nuestros amigos, en varias ocasiones les han burlado las citas en casa presidencial. Les dicen, no, fíjense que el presidente hoy está ocupado, hoy no está, miren, vénganse, vamos a decirles cuándo. Y mientras tanto, ahí va la maquinaria, y ahí va el cianuro, y ahí va toda la explotación y el robo del patrimonio. No dudamos que es un robo porque, primero, no declaran bien el peso, segundo, no declaran bien los porcentajes que van de los minerales, y tercero, pues es el agua de los pueblos de origen, de los que han nacido y vivido ahí. Otto, ¿y qué se va a hacer con los testigos de honor? Los de honor. Sí, ¿qué se va a hacer con los testigos de honor? ¿Denunciarlos? Sí, realmente es vergonzoso, no creemos, estas gentes, pues probablemente, mira, algunos sean del lugar, pero se ve que pueden, no los compraron, fíjate que pueden ser, acuérdate que las bases militares han mantenido siempre relaciones y familiares, y hay oficiales que son del lugar, y entonces siempre hay gente con afinidad y prestos y dispuestos a servir a la institución, y otros por amistad con ciertos funcionarios que en su momento tienen poder. Hay gente que se arrima al poder. Pero no descartemos. Hay gente que se anima, te voy a contar, por ejemplo, cuando ganó el general Ríos Montt en Huehuetenango o en Quiché, algo así, era el fenómeno que hasta lo vinieron a estudiar de unas universidades de Estados Unidos, como donde fue el genocidio, pues arrasó el candidato Ríos Montt. Bueno, porque la gente se queda con miedo, y entonces pues se unen al matón. O sea, en una cuadra, cuando hay una banda o algo así, la gente se une, o sea, no es que se unan, pero para no sufrir las consecuencias se tienen que unir al mal. Entonces, en este caso, algunos de ellos puede hacer que se hayan unido ahí porque sienten miedo de que van a ser víctimas algún día de la represión. Y como muchos de ellos vieron cómo reprimía el ejército, entonces con mayor razón pues tienen que prefieren la vida, ¿verdad? A eso quería llegar, de que no se descarta la presión. La represión. Otto dice que no hubo compra de voluntades. Yo diría que sí, con las señas que hizo Hugo Rolando también, sí. 2 votos contra 1. Entonces, definitivamente no descartemos eso, sí. Compra de voluntades y presión de las autoridades locales, claro. E incluso de uno de los testigos de honor. Claro, sí. Tengo 2 cositas que anunciar. Sí, claro. Una es que he recibido varias llamadas del sector allá de la zona 12 de Ciudad Real, y como Beacanal es una tribuna abierta para todos los vecinos, hombres y mujeres, pues nosotros aquí lo señalamos. Señala que hay una iglesia evangélica ubicada en la Primera Avenida y 7ª calle de la 1-01, Ciudad Real, Villanueva, que no deja dormir a 2 cuadras a la redonda, con sus prédicas y su música a todo volumen. En lo personal, pues exhortamos a los representantes de la iglesia que le bajen volumen, por supuesto, y que dejen tranquilidad, porque también hay que respetar la libertad de culto, hay que respetar también a los vecinos que no profesan dicha religión. Si no, pues que vayan los vecinos al Ministerio de Gobernación y por supuesto presenten su denuncia para que en un momento dado, si no está en ley dicha iglesia, es decir, no tiene su representación legal, indiscutiblemente será cerrada. Claro. Entonces, y tenemos un comunicado de prensa, el último de la APG, de la Junta Directiva, que dice así: migraciones, crisis regional. El tema de actualidad en nuestro país y circunvecinos es el de migración
de menores de edad hacia México, tratando de llegar a los Estados Unidos de América como una alternativa para su sobrevivencia. Existen múltiples razones que impulsan a los niños y jóvenes a salir de Guatemala en busca de un futuro distinto, quizás incierto, pero en términos generales lo hacen a sabiendas que en nuestro país carecen de oportunidades para su desarrollo, como el agravante de vivir en un entorno de violencia extrema. Si bien muchos de ellos emigran con la intención de reunirse con sus progenitores o familiares que residen en Norteamérica, el denominador común que los impulsa indiscutiblemente es la pobreza. Esa situación no es nueva, pero en los últimos meses se ha incrementado a niveles exagerados, lo que generó una crisis que puso en alerta al gobierno del presidente Barack Obama e hizo reaccionar por fin a los mandatarios de Guatemala, Honduras y El Salvador en busca de una solución. La Asociación de Periodistas de Guatemala, a través de su junta directiva, no es ajena a dicho problema, ya que en el devenir de los años sus miembros lo han abordado. El tema de las migraciones hacia el extranjero, la mayoría en el marco de ilegalidad, pero nunca se obtuvo respuesta de los gobiernos de turno para hacer algo al respecto. La emigración de nuestros compatriotas se ha convertido en una crisis regional que requiere de soluciones integrales mediante el esfuerzo compartido de las naciones involucradas, porque de otra manera no habrá forma de detener el fenómeno que ha sido impulsado por los traficantes de personas denominado coyotes, cuyo interés económico ha sido superior al valor que tiene cada una de las vidas de sus víctimas inocentes. Preocupa a la Junta Directiva de la APG que el abordaje del problema se quede en mera retórica o buenas intenciones, pues mientras tanto menores de edad continuarán poniendo en peligro su integridad física y emocional, tratando de llegar al mal sueño americano. Ojalá, señores presidentes de Honduras y El Salvador y Guatemala, no pidan dinero, afronten el problema, busquen soluciones integrales para la familia guatemalteca y que estos niños que van a venir de retorno no sean parte de nuevas maras que van a, ahí sí que aumentar la delincuencia del país que nosotros no queremos. Claro, gracias Maco, gracias Hugo. Vamos Lo único con que concluyo Maco. Es que Vea Canal mantiene la tesis de que se intervenga la CDAG inmediatamente. Claro, bueno, y muchas otras instituciones, Maco. Claro, claro. De hecho, dentro de las soluciones para evitar la migración, pues en este momento hay una elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las magistrados a salas, ¿verdad? Salas de apelaciones. De todo esto, el Estado podría declarar unos 5 años a Guatemala libre de la minería. Esto también podría ayudar a evitar los conflictos. Esto ayudaría mucho, declarar al país por 5 años libre de minería. También podría disolver los monopolios. Esto podría ayudar mucho, la disolución de los monopolios, la erradicación de los privilegios para ciertos grupos pequeños de poder económico. También la liberación de las frecuencias de radio y televisión. Esto ayudaría mucho porque generaría identidad, generaría cultura, educación, información, o sea, acceso a la información y al conocimiento y a la organización también. Por eso tienen secuestrados los medios, porque no quieren que el pueblo se organice. Si este canal Vea Canal para la sociedad, o sea, para el sistema, esta es una piedra en el zapato, es un piedrín en el zapato. Es complicado.
vamos a seguir y la intención es que Guatemala sea próspera, que sea un país progresista, que sea incluyente, que la gente viva dignamente, que haya organización de Estado, no un Estado desorganizado y pequeñamente organizado para la protección de los grupitos estos que manejan a su antojo las políticas del Estado para beneficio económico, sí, mucho beneficio económico para estos pocos guatemaltecos, malos guatemaltecos, poca creatividad, porque si fueran buenos, no estamos en contra de la riqueza. Claro, la riqueza es buena, pero bien compartida, la riqueza es buena, pero estructurada, no de a lo coche como estas gentes. A lo coche. A lo coche y a lo cochino. Así es de que el personaje de la semana, les quiero contar, Leonel Jarquín, alcalde de Tiquizate, demandó al INDE, al Estado de Guatemala, a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica y demandó también a Energuate. Y fuera Energuate. Sí, y exactamente. Entonces, fíjense ustedes que la energía eléctrica, ¿cómo puede haber competitividad en el país si la energía eléctrica es de las más caras y de las peores del mundo? Si aquí se corta cada rato la energía eléctrica, aquí en el canal. A cada rato hay apagones y apagones, pero eso es todos los días. A veces pienso si es el aire, si es del invierno, si es el sol. Ya no sé. Definitivamente hay una intención. No, es que esa nivel, no, en la casa también, fíjate, y vivo a 30 kilómetros de acá. Pero como ya saben quién vive ahí. Está bien, ¿verdad? No, Maco, es a nivel nacional. Ahora, ¿cómo el presidente no entiende que durante estos últimos 3 años hay tal vez más de 200,000 quejas? Día la tele todo el día, no pueden cobrar 1,000 quetzales, ni los 3 bombillos encendidos. ¿Pero por qué lo hacen? Fíjate que estos han de tener un software que castiga así, saca recibos premiados, y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque quieren hartarse del pisto de los guatemaltecos y quieren empobrecer a los guatemaltecos. Vivimos en un país muy, muy injusto y debemos de hacer algo para que el país pues entre en este proceso de democracia como debiéramos de vivir. Nunca he creído que el país sea democrático, no lo es. Agradecemos al Estado, sabemos que estos programas son una fuga, son un escape de la sociedad. Agradecemos que pues hasta el día de hoy estemos acá presentes, denunciando, proponiendo, y hacemos un llamado al Estado. Le queda 1 año y medio de gobierno, tiene la solución en sus manos aún. Así es de que muchas gracias a ustedes y feliz fin de semana a todos. Gracias. Feliz fin de semana.